Gracias, doctor Fernando Palacio Vélez. Cada uno de los momentos que se han vivido en nuestro hospital nos han dado la satisfacción tanto a médicos como a pacientes, tanto a médicos como trabajadores, y no podemos soslayar que la mención de nuestras lindas y siempre respetables enfermeras. Felicidades y gracias. Vamos a escuchar. A continuación, al doctor Juan José Mazón Ramírez, el futuro de la medicina en México. Nos hace el honor de pasar a exponer. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, con la representación del doctor Germán Fajardo Doble, director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. En este momento está en la ceremonia de toma de posesión del señor rector, por eso estoy aquí con ustedes, con muchísimo gusto. Vamos a platicar sobre el futuro de la medicina en México. El tiempo que me dieron creo que me da la oportunidad para nada más decir algunos datos. Tenemos que hablar sobre datos duros para poder después intentar nosotros sacar una conclusión. Miren ustedes, sí se ve, ¿verdad? No es todo. Quisiera empezar con las escuelas de medicina. Para 2010 teníamos nosotros 74 programas de medicina. Y digo programas porque recuerden que cada escuela puede tener diferentes programas. Por ejemplo, el Politécnico tiene la Escuela Superior de Medicina, la Escuela de Homeopatía y la escuela, no recuerdo el nombre, que está allá en Milpalta, cada una tiene su programa. La UNAM tiene 3 escuelas. Aquí está en Ciudad Universitaria, la FES Zaragoza y la FES Estacada, y cada una tiene sus programas. La Universidad del Valle de México, que es una privada, tiene muchas escuelas en la República, pero un solo programa. Entonces, por eso hablamos que en 2010 había 74 programas de medicina. Pero para 2019, en nuestro país hay 164 programas de medicina. Han crecido las escuelas de una manera exponencial. Esto, de acuerdo, en 2018, la NUYES estimó una matrícula formativa de 136,000 estudiantes de medicina de todos los grados. Para el año pasado, eso fue lo que estimó la NUYES, 136,000 alumnos. Ahora bien, actualmente el egreso anual de la Escuela de Medicina es de alrededor de 18,000 médicos generales. Cada año tenemos 18,000 médicos generales. Algunas cifras, algunos autores dicen que son 20,000. Pero bueno, nomás me voy a las cifras de NUYES. En 6 años, el egreso de las escuelas de medicina, dentro de 6 años, se calcula que será de 22 a 24,000 médicos generales. Esto nos lleva a nosotros a ver también la calidad de las escuelas. Dijimos que son 164 programas de medicina. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM, cuenta con 108 facultades y escuelas afiliadas. ¿Qué quiere decir? Pues que a pesar de que hay 164 programas
y se calcula que hay 160 escuelas de medicina, 155 escuelas de medicina, solamente están afiliadas a la ONFEM 108. Y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, la COMAEM, cuenta con 93, solo con 93 programas acreditados de los 164. 10 con acreditación vencida, 4 no acreditados y 48 programas sin proceso de acreditación. Que esta suma, por supuesto, que no logra los 164 programas existentes. Se estima, pues, que en 6 años habrá por lo menos 139,000 médicos generales adicionales en los mercados laborales, con un incremento aproximado de 6,000 médicos por año en las matrículas universitarias. Esto me hace recordar, y ustedes todos recordarán, que hace ya un poco más de 100 años, en 1908, a don Abraham Flesner, que no era médico, se le encargó la evaluación de las escuelas y facultades de medicina de los Estados Unidos y de Canadá. ¿Por qué lo menciono? Porque el informe Flesner trajo la gran revolución educativa que impactó en todo el mundo. Nada volvió a ser después del informe de Flesner, nada. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, que evaluó, pero no solamente las escuelas, sino también los programas educativos. Y evaluó 155 escuelas de medicina establecidas en 40 estados y provincias de Estados Unidos y Canadá. Flesner presentó su devastador informe en 1910, en el que describe las malas condiciones de la mayoría de pequeñas facultades de medicina de los Estados Unidos y de Canadá. Lo menciono porque cualquier ¿cómo se dice? ¿Cómo me han dicho? Coincidencia con la realidad de... Cualquier similitud es mera coincidencia. Por ahí va. Muy bien. Vean lo que dijo Flesner. Se ha registrado una enorme sobreproducción de médicos mal preparados, hace más de 100 años. Lo anterior se debe a la existencia de un gran número de escuelas de medicina comerciales que viven en razón de la mercadotecnia. El establecimiento de una escuela de medicina ha formado ser un negocio rentable porque los métodos de enseñanza han sido fundamentalmente teóricos. Ese era el problema. Ese era el problema. Si ustedes recuerdan, los avances, el impacto de las ciencias básicas, la bacteriología, principalmente la física, la química, en el desarrollo de la medicina había hecho que la medicina creciera de una manera importantísima. Pero la educación médica estaba plana. La educación médica no iba a la par con el avance de la medicina. Esto llevó a hacer esta evaluación. Y la conclusión fue que las escuelas de medicina deberían de estar afiliadas a un hospital. Escuela de medicina que no estuviera afiliada a un hospital debería de ser cerrada. Por otro lado, no olvidemos que Flesner tuvo como modelo las escuelas alemanas de medicina y también el recién creado Johns Hopkins. A ver, ayúdame. Sí. ¿Ya? Bueno, termina Flesner diciendo muchas escuelas, bueno, no es lo anterior, por favor, ahí está. Continúa Flesner diciendo, se han establecido escuelas de medicina sin reparar en los estándares requeridos. La existencia de muchas escuelas ineficientes e innecesarias se justifica con el argumento de que sirvan a jóvenes de bajos recursos. El argumento defiende en realidad a escuelas miserables y no a los jóvenes pobres. Considero que en este momento ya requerimos de un Flesner después de 100 años. Lo posturo. Muchas de las escuelas criticadas pues cerraron y nada volvió a ser igual después de esto. Este es el pregrado. ¿Y cómo está el posgrado? Rapidísimamente una pincelada. Vean ustedes
los sustentantes del ENAR en el 2012 y los seleccionados. Tenemos 25.312 sustentantes y 6.955 seleccionados. Y digo sustentantes porque por lo general se inscriben, se registran al examen un mayor número. Muchas veces hasta 7.000, 9.000 más que no se presentan a hacer el examen. Pero estos son los que se presentaron a hacer el examen. Y en esta gráfica vemos las diferentes cifras. Vamos a 2019. Sustentaron el ENAM 41.130 residentes, o más bien médicos generales, y fueron aceptados para hacer la residencia 9.480. A ver, la anterior, la que sigue, por favor. Vean ustedes aquí la brecha de absorción de médicos generales en el sector salud. En la línea azul tenemos el egreso de los médicos generales y en la línea roja el ingreso a residencias, y como vemos que cada vez más la brecha se va ampliando. Por otro lado, tenemos nosotros que la tasa de médicos especialistas por 100.000 habitantes es muy diferente en los estados. No quise poner los 32 estados, las 32 entidades federativas, solamente puso las 5 primeras y las 5 últimas. Vean ustedes la Ciudad de México, que tiene 505, la tasa es de 505.7 médicos especialistas por cada 100.000 habitantes. Le sigue Nuevo León con 185, Jalisco con 172, Yucatán con 135 y Querétaro con 118. Y los estados con la menor tasa son Oaxaca con 64.1 médicos especialistas por 100.000 habitantes, Zacatecas con 61.9, Tlaxcala con 51.7, Guerrero con 39.2 y Chiapas con 35.9. Y aquí tenemos la distribución geográfica de los médicos especialistas. Como podemos ver, la tasa de médicos especialistas por 100.000 habitantes va a ser también, a su vez, muy dispareja. Aquí tenemos con el color verde los estados que tienen más del 100, una tasa mayor de 100 por 100.000 habitantes. En azul, la tasa de 80 a 100 por 100.000 habitantes. Y la roja, la tasa de 80 médicos especialistas por 100.000 habitantes. Esa es la realidad de nuestro país en este momento. Por otro lado, este es el panorama de pregrado y posgrado. ¿Y qué está pasando? Desde el punto de vista de las principales causas de muerte. En el mundo, sabemos que de los 56 millones de defunciones registradas en 2016, más de la mitad fueron consecuencia de estas 10 causas, que todos ustedes conocen. Por otro lado, en las Américas, el 47.83% de las muertes en las Américas se deben a estas 10 causas que todos ustedes conocen. Y 7 de las 10 principales causas son enfermedades crónicas. Y aquí tenemos nosotros una gráfica, una tabla, en la que podemos ver las principales causas de mortalidad comparando las causas de 1922 a 2016. Tenemos nosotros, pues, que también nuestro país tiene el gran problema de enfermedades crónico-degenerativas. Pero no podemos ver la transición epidemiológica simplemente como que es el cambio de causas de muerte de infectocontagiosas por crónico-degenerativas. Verlas así es una simpleza. Tenemos que ver cuál es la causa y que está rodeado, el contexto son los determinantes sociales de la salud, que son la pobreza, la segregación, la educación, la falta de oportunidades, la falta de trabajo. Todo eso es lo que rodea todo eso.
No podemos decir, es que ya no se mueren de diarreas, ahora se mueren de diabetes, pero la diabetes tiene que ver con los determinantes sociales de salud, que son las condiciones en las que nacemos, crecemos, trabajamos, envejecemos y morimos. Esas son las principales causas, y mucho tiene que ver la pobreza. Por otro lado, decía que íbamos a ver nada más cifras para tratar de llegar a una conclusión. Vean ustedes, hoy se supone que se aprueba el presupuesto. No sé si realmente se vaya a aprobar. Ya ven que está tomada la Cámara de Diputados. Entonces, lo que les presento aquí es el proyecto de presupuesto de egresos, que no sé si vaya a quedar así o se vaya a modificar, pero este es el proyecto. Y si ustedes ven, hay un déficit presupuestario previsto. Vean ustedes de 500 la cantidad que está aquí de déficit presupuestario. Y aquí está dividido en gasto total, gasto corriente y el gasto de inversión. Entonces, con esto nosotros ya estamos previendo que si se aprueba tal como está el proyecto, pues vamos a tener un gran déficit presupuestario para el próximo año. ¿No me ayuda? Tengo los datos del Seguro Social, se los quiero presentar, no tengo los en lista, pero creo que nos da una idea. En el Seguro Social se gasta a diario 1.200 millones de pesos en la atención médica. 1.200 millones. Y fíjense ustedes que 6 padecimientos están costando 71.312 millones de pesos. Solamente 6 padecimientos: la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama y el VIH-Sida. Estos 6 padecimientos se están llevando más de 71.000 millones y se gastan 1.200 millones de pesos diarios. Aquí debe de haber una gráfica, no sé si sale. Creo que no sé qué pasó. Bueno, en la gráfica hacemos la proyección. Había una proyección de los gastos de estos 6 padecimientos, que si ahorita se están llevando más de 71 millones de pesos, para el 2030 la estimación es que se llevarían más de 300.000 millones de pesos. Que si lo vemos con el presupuesto actual, pues casi se llevan más de la mitad del presupuesto. Entonces, eso sí es un verdadero problema, porque de continuar así no va a haber dinero que ajuste. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver qué está pasando en el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Si el primer nivel no da respuesta, entonces seguiremos teniendo en nuestros hospitales a los diabéticos para que los amputemos, para que los dialicemos, para que los hemos sin parar, porque ya está así. Y ahí yo creo que empezamos a ver, si el primer nivel no le hacemos caso, para de unos años tendremos verdaderos problemas en los hospitales. Aquí tenemos nosotros, y esta es creo la última, ¿cuál es mi opinión respecto a qué se tiene que hacer? Debemos de tener un modelo de atención. No tenemos un modelo de atención. Recuerden ustedes que hubo diferentes modelos. No me remontaré mucho al pasado, simplemente me voy a la época de que era secretario Soberón, que sacó el más famoso, el modelo de atención a la población abierta. Posteriormente, cuando fue secretario el doctor Juan Ramón de la Fuente, lo tomó, lo actualizó y lo envió a las 32 entidades federativas
para que lo actualizaran, pero ante todo lo aplicaran de acuerdo con sus necesidades particulares. Después, cuando fue secretario el doctor Julio Frank, salió el famoso Midas, pues que no sirvió de nada. Se imprimieron solamente 500 ejemplares y se repartieron 6 meses antes de que concluyera su gestión. No tenemos un modelo de atención. Creo que de los modelos de atención que han funcionado y que realmente yo les vi verdaderamente que sí funcionaron, fue el que tenía el IMSS. Bueno, era oportunidades, ahora después. Bueno, bien, muy bienestar ahora. Ese es un modelo que sí funcionaba y funcionaba muy bien. Bueno, no vayamos a caer en la discusión de los años 70, si ustedes recuerdan, en que las instituciones de salud decían que las escuelas de medicina no sabían lo que preparaban, y las escuelas de medicina decían que las instituciones de salud no sabían lo que querían. La formación de los recursos humanos debe de estar en consonancia a las necesidades de la población. Y quien va a establecer esto es precisamente las instituciones de salud. Las instituciones de salud, a través de un modelo, nos tienen que decir qué quieren para poder formar de esa manera y dar respuesta a las necesidades del pueblo. Si no tenemos un modelo claro, qué es lo que se requiere, ¿cómo vamos a formar? Yo les puedo decir a mis alumnos un ejemplo. ¿Cómo quieres el pan si no te das la receta? Entonces el pan va a salir crudo, quemado, en algunos casos regulares, y se tiene que poner de un alto a una matrícula que nos va a llevar a gravísimos problemas. Yo le digo a mis alumnos que el ganón de todo esto es el doctor Silva. Nunca se esperó tener una oferta de trabajo tan importante como... Bien, entonces, el modelo de atención tiene que estar en relación a las necesidades de la población, la carga y la demanda, el mercado educativo, el volumen y tipo de formación de lo que los recursos humanos reciben de las instituciones formadoras, porque si no nos damos cada quien por su lado. El mercado laboral, la capacidad de las instituciones para emplear personal, esquemas que garanticen condiciones adecuadas de trabajo y desempeño. Los retos actuales, desde mi punto de vista, requieren una alianza estrecha entre instituciones formadoras de recursos humanos y el sistema de salud que garantice la formación adecuada, tanto en calidad como en cantidad, y que den respuesta a lo que los pacientes que ustedes ven se requieren. Porque si no tenemos claro qué es lo que se requiere, las 150 escuelas de medicina estaremos dando palos de cielo. Muchas gracias. Un sencillo agradecimiento a nombre de todos y cada uno de los colaboradores. Gracias por su amable participación. Esa visión de objetivo. Muchísimas gracias. Perdón, no le veo, doctor. La luz no le veo. Ahí está. Ok, correcto, gracias. Con el permiso de ustedes, vamos a invitar en este momento al doctor José Luis Sánchez Monroy, jefe de enseñanza e investigación del Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras, profesor de Historia y Filosofía de la Medicina, Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que nos haga el honor de hablarnos de la medicina en la época de la colonia en México. Le recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Quiero agradecer a las autoridades del hospital y a la doctora Alcalá por la invitación. Les voy a hablar en muy poquito tiempo, 300 años, entonces pues es muy
muy difícil resumir todo lo que pasó, pero muy importante de la colonia es que la primera universidad que hubo en América fue la Real Universidad de México. El primer libro editado en el continente americano, porque tuvimos la primera imprenta, fue también aquí en México. El primer libro de medicina en México. El primer libro de cirugía también aquí en México. Entonces, pues debemos estar orgullosos. Miren, este es el primer escudo de la Real Universidad. Primero fue Real Universidad. ¿Por qué? Porque Carlos V, rey de España, y en ese momento, en funciones su hijo, Felipe II, firman una cédula real. Esa cédula real dice que se haga la Universidad de todas las ciencias en la ciudad de Tenochtitlan. La ciudad de Tenochtitlan es lo que ahora es la Ciudad de México, donde estaba ubicada en lo que es la calle de Seminario y Moneda, que durante mucho tiempo fue la cantina El Nivel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había un nivel que medía las aguas pluviales y también otro tipo de niveles, ¿verdad?, que hubo ahí. Actualmente es el museo, ¿verdad?, de la historia de la universidad. Ahí está la primera piedra de la universidad y la primera placa, ¿verdad? Todos nosotros la podemos visitar. Y aquí tenemos la primera placa de la universidad y el primer escudo. Los reglamentos de esta primera universidad eran de la Universidad de Salamanca. Por cierto, en Salamanca, España, hay un letrero, un arco a la entrada, que dice: cuando Natura no da, Salamanca no puede, ¿verdad? Entonces, ningún rector hasta la fecha lo ha querido quitar, y esos reglamentos prácticamente se traspolaron a México. Aquí tenemos la Universidad de Salamanca, que fue donde se toman reglamentos, estudios, todos los planes de estudio. ¿Por qué la Universidad de Salamanca? Muy sencillo, porque era la universidad consentida de Carlos V, ¿verdad? Entonces el rey, pues el comando, no fue la de Madrid. Aquí tenemos a Carlos V y en funciones Felipe II como rey de España, el que firma la cédula real de nuestra primera universidad. Bueno, aquí tenemos lo que fue la primera universidad, y con toda la historia que les dije de la cantina El Nivel. En esta primera universidad descubrieron, y durante mucho tiempo estuvo la Coatlicle, ¿verdad?, y la Piedra del Sol o calendario azteca, que posteriormente pasó a un costado de catedral. Ahí tenemos algo muy triste, porque cuando pasa a un costado de catedral viene la invasión norteamericana del 47 y el ejército de Estados Unidos practicaba el tiro al blanco por lo que es el calendario azteca. Entonces, por eso pueden encontrar que no está, unos hoyitos por ahí, son las balas del ejército norteamericano. Esta no es para que la lean ni mucho menos, sino nada más el documento que está en el Archivo General de la Nación de la cédula real firmada por el rey Felipe II. Miren, muy importante en la colonia, don Antonio de Mendoza.
Antonio de Mendoza, el primer virrey, es el que hace la solicitud que haya una universidad en Ciudad Tenochtitlan, lo cual le autoriza el rey, ya que Antonio de Mendoza vive el Renacimiento, entonces sus ideas eran muy renovadoras. Recién que murió el historiador Miguel León Portilla, él menciona que para él Antonio de Mendoza fue más patriota que todos los gobiernos después de la Revolución Mexicana. Dice, casi me quieren ahorcar, pero yo creo que así fue, ¿verdad? ¿Por qué pongo a Hernán Cortés? Bueno, porque en la época de la colonia hubo muchos hospitales. Aquí recién el doctor Alcalá leyó de la historia del Hospital Zaragoza, el número de camas, vean lo que tiene el 20 de noviembre, el López Mateo, Centro Médico Nacional. Entonces, en la época de la colonia había, por número de habitantes, más hospitales que en el momento actual. Simplemente el Hospital Real de Naturales, que está donde ahorita es el Metro Constitución, sobre Eje Central y la calle de Victoria, era toda la manzana completa y tenía 1000 camas. Entonces, vean y Hernán Cortés manda fundar el primer hospital que tuvimos en todo el continente americano, el cual fue el Hospital de Jesús, en el año de 1524, y hospital que todavía sigue en funciones hasta la época. Recién uno de los descendientes de Moctezuma y de Hernán Cortés se dieron un abrazo hace poquito. El conde de Pignatelli, toda la familia Pignatelli, hasta los años 50 fue el patronato del Hospital de Jesús. En los años 50 ya es un patronato mexicano y es un hospital de asistencia privada. Bueno, las primeras órdenes que se dedican a la asistencia pues fueron religiosos, fueron los franciscanos, los hipólitos. Los hipólitos es una orden muy importante, ya que en la iglesia de San Hipólito, que todos la conocen como de San Judas Tadeo, juntito fue también el primer dentro del Hospital de Jesús, en las escaleras que están pegadas al único busto que hay de Hernán Cortés en toda la República. Este es el único busto de toda la República, y donde está dentro del Hospital de Jesús. ¿Por qué pongo la iglesia de Jesús de Nazaret? Bueno, porque ahí está enterrado Hernán Cortés. Muchos dicen que en España y todo, pero ya estudiados sus huesitos y todo, está dentro del Hospital de Jesús. Lucas Alamán, en una de las columnas del hospital de la iglesia de Jesús de Nazaret, escondió los restos, porque después de la independencia creían que los iban a sacar los huesos, a quemar o otra cosa, los esconde, y hasta los años 50 del siglo XX es que se encuentran los restos. Miren, lo único que hay de la cripta de Hernán Cortés es su escudo de armas, dice Hernán Cortés, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Es todo lo que existe, donde está en el altar mayor del hospital. Aquí tenemos el Hospital de Jesús, el cual
cuando se abre la avenida Pino Suárez, perdió 2 alas. Y la parte que ven en esta diapositiva arriba, para compensar hicieron la parte nueva del Hospital de Jesús. Aquí tenemos, aunque el primer libro se llama Ópera Medicinale de Francisco Bravo, en 4 capítulos, y un cuarto capítulo habla de la zarzaparrilla, o sea, ya hay un mestizaje en ese libro. Es muy importante, se hace en 1553 y se llama el libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual cada uno podría entender qué ejercicio le sea necesario. Tiene ejercicios para hombres, para mujeres, para niños, y podría ser realmente el primer libro tanto de medicina física como el primer libro que hay de medicina del deporte, porque menciona qué deportes se deben de hacer. Es un libro muy bonito, muy interesante, que lo presentamos en un coloquio que hubo con la de medicina del deporte. Y aquí tenemos para los cirujanos el primer libro de cirugía en todo el continente americano. Se llama Suma y Recopilación de Cirugía de Alonso López de Hinojosos. Para su época tuvo 2 ediciones, una de 1578, la cual lo tenemos en el Palacio de Medicina, en la biblioteca, uno de los originales, y otro de 1595, que nada más tenemos un facsimilar porque está en la Biblioteca de Londres, y ¿cuál es la diferencia? Aparte de que aumenta ciertas cosas que más nuevas, tiene algo de cirugía pediátrica, el de 1595. Bueno, Francisco Hernández es otro de los médicos que anduvo por todo lo que es México estudiando plantas medicinales, toda la flora, la fauna y los minerales. Ya Francisco Hernández, con indígenas, ¿verdad?, que le fueron diciendo para qué era cada planta, describe cerca de 300 plantas. Las obras completas de Francisco Hernández los editó la UNAM en 7 tomos, ya hay en digital, no más que en digital tiene los derechos para no imprimir, sino nada más ver en la computadora. De los años 50 hasta ahorita es la segunda edición, gracias al doctor Narro se sacó y este es lo que fue el Hospital Real de Naturales, que les dije en la estación San Juan de Letrán, de 1000 camas. ¿Qué características tenía este hospital? Tenía médicos indígenas y médicos españoles. Los médicos españoles se dedicaban más a la anatomía, se hicieron bastantes autopsias ahí, entre ellos Juan de la Fuente, López de Hinojosos, Francisco Hernández, que les mencioné, realizaban autopsias. Y ejemplo, si vemos los esqueletos, tuvimos la oportunidad de estudiar 400 esqueletos, ya que tenía también su panteón, un coliseo para obras de teatro. Si vemos una fractura bien alineada, quien la curaba, un médico indígena. Si quedaba así chuecozón, era español. Era parte del Hospital Real de Naturales, ¿verdad? Después fue una vecindad, y después cuando abren lo mismo San Juan de Letrán, pues queda lo derrumban.
Juan de Palafox y Mendoza, ¿cuál es su importancia? Que da los primeros reglamentos, le llaman las constituciones, para la universidad. Y en esas constituciones de la universidad dice que se practiquen anatomías mínimo cada 3 meses, y el maestro que no vaya se le multará con 50 pesos oro, ¿verdad? Entonces pues sí iban, ¿verdad? Y el alumno quedaba reprobado, entonces todos iban a la clase. El Hospital del Amor de Dios, ¿dónde estaba? Donde es ahorita la Academia de San Carlos, del centro, que eso era posgrado, ahí en la calle de Moneda, y Academia. Ahí era un hospital para sifilíticos. Ahí se encontraron 32 esqueletos y efectivamente el diagnóstico estaba bien. El tratamiento, pues ahora diríamos que está mal, porque era a base de mercurio. Entonces no los mataba la sífilis, sino los mataba el mercurio. Después ya ven que dieron el neosarbazán, que era arsénico, pues ya no los mataba la sífilis, sino el arsénico. Y a lo mejor dentro de 100 años, ¿verdad? Un ponente, ¿verdad? Cuando estén todos ustedes aquí dentro de 100 años, pues van a oír, ¿verdad? Que les dice, ¿verdad? Que la quimioterapia pues también mataba, ¿verdad? Entonces, aquí está la Academia de San Carlos, que fue un hospital, para sifilíticos. El de San Hipólito, que fue salón de fiestas, y ahorita el Museo del Pulque. Tenemos el del Divino Salvador, está frente al Teatro Esperanza Iris, ahora teatro también de la ciudad. Ahí es ahorita el archivo de salubridad. Ahí fue el hospital psiquiátrico para enfermas mentales, ¿verdad? También le llamaban el hospital de la canoa, porque era una parte que se inundaba cada rato y tenían que entrar en canoa. El Hospital del Espíritu Santo, yo creo que todos lo conocen, es el actual Casino Español. Entonces lo que ahorita es el Casino Español también fue un hospital en la colonia. Entonces vean, en un poco tiempo, ¿verdad?, que les he dado todos los hospitales que había en la colonia. El de los Juaninos, el Museo Franz Mayer. Miren, les paso la iglesia de la Santa Veracruz porque está pegado, pero nada más para que sepan que ahí está Manuel Tolsá, ¿verdad? Manuel Tolsá, un gran escultor y arquitecto de la última etapa valenciana, de la época de la colonia. Se los voy a mencionar porque, así brevemente, platicarles, todos conocen la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez inicialmente se casó con un militar, con un coronel del ejército realista, pero la Güera Rodríguez andaba con un sacerdote. Entonces el coronel quiere matar al sacerdote y le dicen que no, que la mande mejor a la Inquisición, pero los inquisidores dicen que nada más fue tentativa de adulterio. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque le dice al gran inquisidor que iba a ser público que andaba con su modelillo. Entonces ya no. Posteriormente se casa con un señor ya de bastante edad y menciona a la Güera Rodríguez que le destapaba los pies y se queda con una gran herencia. Y después tuvo 3 novios, nada menos ni nada más que Simón Bolívar, Alejandro von Humboldt y Agustín de Iturbide. Pero dicen que el que le ganó a todos los ginecólogos y a todos los cirujanos plásticos fue Manuel Tolsá. ¿Por qué le ganó a los ginecólogos y a los cirujanos plásticos en su época? Porque la hizo virgen. ¿Por qué la hizo virgen? Porque la Virgen de Dolores, que está en la iglesia de la Profesa, es la Güera Rodríguez. Entonces, ¿quién puede
negarle, ¿verdad?, que no la hizo virgen. El otro hospital fue de terceros. ¿Por qué de terceros? Porque fue la tercera orden de San Francisco, ¿verdad? ¿Dónde está lo que ahora es el Museo Postal, ¿verdad? El correo? Por eso luego dicen, bueno, Adamo Bari, ¿por qué se le hundió? Se le está hundiendo el Palacio de Bellas Artes y no se le hundió el Palacio Postal, si los dos son de mármol, porque está sobre los cimientos de un hospital y el otro no está. Ese es miren, también donde está Bellas Artes, lo que ahora es el estacionamiento, fue una enfermería pediátrica. Entonces está a cargo de las monjas y por eso encontraron a algunos niños. Ahí sí, pues fueron niños, pero porque murieron, porque era una enfermería pediátrica. Este es el Museo del Ejército. Y uno de los últimos hospitales de la colonia del siglo XVIII fue el Hospital de San Andrés. ¿Qué importancia tiene el Hospital de San Andrés? Que ahí nacen las especialidades. Ahí, como están en el primer tercio todavía del siglo XIX, en el siglo XIX, tomando la clínica francesa, nacen todas las especialidades en este Hospital de San Andrés y fue, digamos, el abuelo de lo que ahora es el Hospital General, que nace en el Porfiriato. Es actualmente el Museo de Arte. Y también en provincia hubo varios hospitales, ¿verdad? En Puebla, en Michoacán, el que los funda, los hospitales pueblos, que se llaman, fue Vasco de Quiroga. Miren, libros, otro libro importante fue un libro de Gregorio López, que viene a ser un vademecum medicinal, ¿verdad?, que se llama Tesoro de Medicinas. ¿Y por qué pongo la catedral? Porque está enterrado en la Catedral Metropolitana, lo que es la Capilla de las Reliquias. Ahí está la tumba de Gregorio López. Él funda un hospital también en Huastepec. Este hospital de San Roque fue en Puebla. Entonces vean que hubo hospitales, hubo universidad, se crean las especialidades. Entonces me dijeron que fue lo más breve, creo que traté de ser lo más breve, ¿verdad?, para que sigan con el programa, pero sí, pues dar toda la panorámica general, creo que es muy importante, el virreinato. Pues les agradezco mucho Gracias por muy brillante exposición, acercarnos a este cúmulo de conocimientos que nos hacen saber lo que ha sido nuestro desarrollo en lo que a hospitales y medicina se refiere. Señor, con este aplauso decimos gracias. Bueno, pues tenemos el agrado también de hacer un intermedio musical, además muy brillante, con la participación de la Tuna de la UAM Iztapalapa, que ya está presente, y ellos se presentan en este momento con nosotros para hacernos más amenas estas posturas, esta celebración a través de estas jornadas.